Como es de bueno empezar año, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando empezábamos año allá? Cuando ¿usted de cuál se acuerda? ¿De la de primaria? Y los de bachillerato y después. La vida del ser humano, nosotros que vivimos en el tiempo, una de las gracias que el Señor nos da de vivir en el tiempo, esto de vivir en el tiempo no solo trae problemas, no solo las arrugas y los problemas de eso, de que los problemas de la edad, en fin, deje así, sino que trae bendiciones. Y una de las grandes bendiciones de vivir en el tiempo es poder de nuevo empezar. Es reiniciar la vida, es retomar, a pesar de lo que hayamos vivido, retomar unas nuevas posibilidades, retomar la bendición de Dios fresca, renovada para hoy. Y es lo primero que yo quisiera decirle en esta enseñanza, en este compartir. Dios quiere bendecirte. Y quiero que usted se dé cuenta de ello y lo asuma realmente, lo asuma muy personalmente. Mire, en este comienzo de año, como en todo comienzo, la gente tiene la incertidumbre, qué será, qué irá a pasar, qué tal cosa, qué tal otra. Es muy lógico de nosotros los que vivimos en el tiempo, con medio de tantas situaciones cambiantes y demás. Y por eso la gente torpemente como que pretende buscar agoreros, y entonces esta es la época donde los astrólogos, los adivinos viven de la bobada de la gente. Viven de la bobada de la gente y entonces están dispuestos a ver, bueno, ¿qué me traerá este año? ¿Qué me traerá esta nueva situación? Pues ustedes que tienen buen gusto, nosotros los que tenemos buen gusto, nosotros el pueblo del Señor sabemos ante quién venir, ante el Señor, para que Él proclame su palabra, lo dirán las Sagradas Escrituras, para que Él proclame el oráculo. Ese sí es el verdadero palabra que Dios tiene para usted en este año, en esta nueva etapa. No es el oráculo, la palabra de cualquiera por allá especulando, cualquiera haciendo cualquier tipo de situaciones quiméricas, no. Es el mismo Dios, el que era, el que es, el que será, el que te conoce, el que te crea, y que no simplemente tiene una palabra. Le decía al principio, no tiene de ninguna manera una palabra engañosa como los otros, pero ni siquiera una palabra, digámoslo, de buena voluntad. ¿Cómo así? Entonces uno con sus hijos, uno con su familia, uno con sus amigos y hasta con todo el mundo, lo que tiene es una palabra de buena voluntad. Feliz año. Que te vaya bien. Saludes. Te deseo lo mejor. Tal cosa. Y eso está muy bien. Claro, qué bueno que a uno le deseen lo mejor. Qué bueno que a uno lo deseen lo mejor. Pero desgraciadamente, con esos buenos propósitos y apenas, ¿cómo está el tinto? Aquí que es barato. ¿Cuánto? ¿Cómo está el tinto? Y con 2,000 pesos, con esos buenos propósitos, le van a dar un tintico allí. Y ya, para eso le alcanzó. Pero en medio de los problemas reales, de las situaciones difíciles, de la enfermedad, del desempleo, de los conflictos en el hogar y de todas esas situaciones críticas, ¿en dónde quedan esas buenas intenciones? Si mucho y si es muy amigo, o mejor dicho, si es el que está más cercano a usted por su familia y todo eso, lo acompañará, es más, hasta lo acompaña cargándole el ataúd. Pero necesitamos es una palabra de bendición efectiva. Necesitamos es una palabra que cambie, es una palabra que transforme, es una palabra que realice esos buenos propósitos, y el único que tiene esa palabra es Dios. Eso es lo que desde el principio nos dice. Y es lo que yo quisiera recordarle. Mire, Dios para usted y para mí desde el principio lo único que ha tenido es bendiciones. Y una bendición que es una palabra eficaz.
Solamente la palabra de Dios tiene esa característica, y nosotros cuando estamos en comunión con Él vamos teniendo un poquito de esa característica del Espíritu de Dios. Dirían los expertos, es una palabra performativa, pero para serle claro, es una palabra que es capaz de realizar lo que está proclamando. Cuando el Señor Dios quiso crearlo todo, no necesitó ni de ángeles, ni de arcángeles, ni de palancas, ni de una cosa, ni de la otra. No, simplemente dijo y fue hecho. Porque en el principio existía la palabra, dice San Juan. La palabra es el proyecto de Dios. La palabra es el verbo, la palabra es el deseo de comunicarse Dios con nosotros, con lo que crea, con lo que va a crear. En el principio existía y estaba vuelto a Dios, y es Dios. Pero esa palabra por la que todo fue hecho, que en la plenitud de los tiempos se hace hombre en Jesucristo, esa palabra es a través de la quien Dios creó todo. Y cuando quiso crearlo a usted y cuando quiere crear cualquier realidad en el universo, entonces lo que hace, lo proclama. Mire, entonces uno dice un tinto y ahí mismo aparece. ¿Sí ve? Con los 2.000 pesos para eso me alcanzó. Muchas gracias. Qué bueno que hay buenos entendedores, ¿no? Mire, entonces la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Realiza lo que proclama. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Realiza lo que proclama. Y para eso nos reúne al principio del año. Para proclamar sobre ustedes, sobre mí, sobre nuestros seres queridos, ese oráculo, esa palabra de bendición. Cuando usted y yo venimos acá, entonces lógico, venimos con muchos anhelos, venimos con necesidades, venimos, en fin, más animado que un gordo al empezar año en el gimnasio. Venimos necesitados de la gracia del Señor, ¿verdad? Pero lo que quizás usted no sabe es que aquí lo que vamos a recibir es esa, quiero utilizar esa expresión de las Sagradas Escrituras, el oráculo de Dios sobre mi vida, la palabra de Dios sobre mi vida, la palabra de bendición de Dios para este hoy, para este año, para esta nueva etapa de la vida que me quiere dar. Y ya le estoy diciendo que no es la palabra como de ninguno, ni siquiera de los que lo más aman, que son con buenas intenciones y harán desde su limitación ahí un poquito por usted. No, esta es la palabra del mismo Dios, palabra que realiza lo que proclama, palabra que realiza lo que proclama. Y entonces nosotros venimos acá a que el Señor proclame esa palabra de bendición que tiene sobre nosotros. Y le quiero hacer tomar en cuenta que siempre lo ha hecho así, siempre lo ha hecho así. Cuando lo creó a usted y cuando me creó a mí, que es lo que está expresado en las primeras páginas del Génesis, lo que está expresado en las primeras páginas del Génesis no es solo de lo que ocurrió allá al principio de la creación, sino que eso que ocurrió al principio de la creación se reactualiza, por ejemplo, cada que el Señor crea un ser humano, cada que nos crea a nosotros. Dijo Dios, hizo Dios. Dijo Dios su palabra e hizo Dios, porque el decir de Dios es hacer. Y no solo dijo Dios e hizo Dios, sino que después complementa, este es el estribillo del Génesis. Dijo Dios, hizo Dios y vio que era bueno. ¿Cómo es el estribillo? Dijo Dios, hizo Dios y vio que era bueno. Esa palabra dijo que se cumple, hizo y la sella como bendición. ¿Vio que era? ¿Vio que era? Bueno, ¿qué dice Dios de lo que ha creado? ¿Qué dice Dios cuando me crea? Dice bien de mí, me bendice. Eso es la bendición. La expresión bendición, berajá, en hebreo. La expresión berajá en hebreo, que es también la expresión eucaristía o eulogía en griego, o la expresión en español de nosotros bendecir, que viene del latín benedicio.
literalmente significa decir bien, bien decir, bendición, bendición, decir bien. Pero con estas características que le estoy explicando, el decir de Dios es hacer, el decir de Dios es hacer, el decir de Dios es hacer. Y entonces cuando dijo Dios sobre mi vida y me creó, hizo Dios, me hizo a través de su palabra y me bendijo. Y después inclusive en el texto del Génesis lo vuelve a explicitar. Y los bendijo Dios. Desde el principio lo que Dios ha querido para usted es bendición. Y es lo primero que yo quisiera dejar en esta mañana, al principio de este año, como certeza profunda en su corazón. Porque es que sobre uno han hablado muy mal. ¿Para qué le digo que no? Sí, es que sobre usted han dicho muchas cosas, ¿cierto? Es que si yo le pregunto, sobre todo a los que viven con usted o a los que medio lo conocen, imagínese qué van a decir. En parte con razón. Lo otro es que sí son muy chismosos y lo difaman y que no lo conocen y no lo comprenden. Además, uno tiene un problema, que hasta uno de uno mismo dice mal. ¿Sí me entiende este problema? Que hasta uno de uno mismo dice mal, piensa mal. Nos decía en la primera enseñanza el padre Jorge que algo fundamental para conectarnos es volver a esa sana autoestima, ese amor a nosotros mismos. Y entonces hay realidades de uno que uno no ama. Y decir amar, a mí me gusta mucho traducir existencialmente las palabras, o sea, qué significa en la realidad, porque uno se va acostumbrando a un lenguaje en la Biblia y en la vida simplemente nominal, expresiones sin contenido, con nada por dentro. Y decir amar y amarse a sí mismo, por ejemplo, en primer lugar quiere decir, me comprendo. Decir amar es decir, me perdono. Decir amar es decir, me acepto. Decir amar es decir, reconozco lo bueno de mí o lo bueno de alguien. Decir amar es, me siento bien con. Piense usted en la persona que ama o con los que se siente amados. En los momentos en los que se siente amados o en los que se ha sentido amados, quizás con sus padres, quizás con su cónyuge, con un novio, con un amigo, con una persona, con alguien que usted se sienta amado. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando dice que lo ama? Hombre, me acepta, hombre, me comprende, hombre, me perdona, se siente bien conmigo y me hace sentir bien con él, me hace sentir bien siendo yo, me hace ser libre. Y muchos otros montón de cosas, ternura, que se gasta en mí, tantas cosas. Pues el Señor me ama, me bendice. Y aun cuando haya tantas palabras de maldición, de decir mal, maldición, decir mal sobre mí, a veces hasta de mí mismo, de personas que me rodean, de gente en distintos niveles, a veces personas con las que usted ha trabajado, a veces determinado tipo de personas que estaban en autoridad sobre usted, quizás algunos pares, en fin, algunas personas de su nivel u otros. Yo hoy quiero repetirle al comienzo de esta nueva etapa de su vida que lo que Dios, el que era, el que es y el que será, el Todopoderoso y el más importante, cuando lo vea usted, cuando me ve a mí, cuando yo le pregunto sobre usted, él lo único que tiene es bendiciones, decir bien, decir bien. Mire, hay una palabra que yo lo quisiera invitar a que usted la recuerde, es un texto de la sabiduría. Precisamente los sabios en Israel, reflexionando sobre esto, toman un texto del libro de la sabiduría en el capítulo 11, en el verso 24, libro de la sabiduría, capítulo 11, verso 24, dice: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste lo aborreces. Nada de lo que hiciste lo aborreces, pues si algo odiases, pues no lo habrías hecho. Pues si nos odiases, pues no nos habría hecho, siendo Dios. Pero nos ama y por eso nos creó. ¿Y cómo habría
de permanecer algo? Escúcheme, y Sabiduría 11:24 y siguientes. ¿Y cómo habría de existir algo si tú no lo quieres, si tú no lo amas, si tú no lo aceptas? ¿Cómo habría de conservarse inclusive si tú no lo llamaras y lo sostuvieras en la vida? Mas tú con todos los seres eres indulgente, les perdonas, nos perdonas, porque somos creación tuya. Señor, que amas mi vida. Señor, que amas la vida. Señor, que amas mi vida. Uno necesita no solo que le repitan este oráculo, esta palabra de parte de Dios, no que tienda la mano. A ver, hay un negro por venir en su vida. Vea, ya viene. No que le digan bobadas a uno de su vida, sino que le digan la verdad fundante, la verdad fundamental, o sea, sobre lo que uno se puede sostener, lo que lo sostiene a uno en medio de tantas circunstancias distintas, en medio de tantos peligros y devenires de la vida que uno no puede controlar, ni nadie. Precisamente el Señor, al inicio de esta nueva etapa, lo primero que te dice es: te amo, te acepto, te conozco, te comprendo, te perdono y te bendigo. Señor, pero es que usted no sabe lo que es tal cosa. Pues claro que sé, vos sos boba. Claro que sé, vos sos bobo. ¿Cómo no vas a saber yo? Claro que lo sé. Y es que no sabe, Señor, las embarradas que he hecho. Pues claro, mi hijita, que lo sé. Claro. Y dice: y porque te amo, te perdono. Y porque te amo, te acepto. Y es que usted no sabe lo que están diciendo de mí. Pues claro, me acuerdo hasta lo que dijeron de mí. Claro, no se acuerda lo que decían del Señor, que era un loco, que era un endemoniado, que era un embaucador, que eran mil cosas. Claro. Pero al principio de esta nueva etapa, de este hoy en mi vida, la primera palabra, el primer oráculo, la primera palabra que el Señor dice, y recuerde que cuando dice lo cumple, es: te bendigo. Por eso la iglesia, con muy buen tono, atinadamente, la primera palabra que proclama cada nuevo año es la palabra de bendición, porque es la primera palabra que Dios proclamó cuando nos hizo, y es la primera palabra que siempre está proclamando. Es más, es hasta la última. En un evangelio como el de Lucas, cuando el Señor está ascendiendo al cielo, allá las últimas expresiones al final del Evangelio según San Lucas, entonces muestra a Jesús ascendiendo al Padre y bendiciéndonos. Y bendiciendo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Yo no he venido a condenarlos. No he venido a condenarlos, he venido a salvarlos. Si no los amara, no existirían. Si no los amara, ya habría acabado con todos. Y entonces al malo y al asesino son sus malas decisiones de esa persona y eso, y entonces el Señor a través de distintas formas lo va llamando y nos va llamando al cambio y nos va llamando a la conversión y nos va llamando, y este es el tiempo de la espera. Este es el tiempo de la siembra, donde está sembrada la buena semilla y está sembrada cizaña, pero este es el tiempo de la espera. Ya vendrá un tiempo de juicio definitivo, pero hoy, y prueba de que el Señor te ama, es que usted y yo estamos de nuevo aquí, vivos, con salud, iniciando un nuevo año, dispuestos a recibir las bendiciones del Señor en este nuevo tiempo, nuevo hoy, nuevo día de gracia y de bendiciones que nos quiere dar. Amén. Dice en el libro de los Números, en el capítulo 6, un texto que usted conoce y que es la parte fundamental del oráculo, de la palabra que Dios tiene para decir y realizar hoy sobre tu vida. Y te la vas a aprender. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22. Habló Yahvé Dios a Moisés y le dijo:
habla a Aarón, a sus hijos y diles: así habéis de bendecir a mi pueblo. Así habéis de bendecir a mi pueblo, a los israelitas. Entonces el Señor manda que así bendigamos a su pueblo. Que así bendigamos y seamos bendecidos, y que así bendigamos a nuestros seres queridos. Y oiga lo que dice, y va a poner cuidado. Entonces dice: Yahvé te bendiga y te guarde o te proteja. Yahvé ilumine su rostro sobre ti y sea bondadoso contigo, o te sea propicio, o te haga prosperar. Así se puede traducir. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Qué es lo que tiene el oráculo, la palabra del Señor sobre nosotros en cada nueva etapa de la vida? Por lo tanto, hoy dice: invoquen así mi nombre. Mire, comienza la bendición siempre con el nombre del Señor. 3 veces, libro de los Números, capítulo 6, verso 22 y siguientes. Entonces comienza siempre en el nombre del Señor. Por eso él termina diciendo: invoquen mi nombre. Es lo que les estoy tratando de decir. Es que cuando yo bendigo a mi hijo, cuando yo bendigo a mis seres queridos, pues hombre, ¿hasta dónde va mi bendición, mi decir bien, mi querer hacerle bien? Uno sí les quiere hacer bien, pero inclusive uno les quiere hacer bien y termina haciéndoles mal. El mal que uno no quiere, o no solo en la educación, o inclusive no solo que uno sepa que esto está bien y entonces lo hace, y de pronto con el correr del tiempo: mi hijita, mi hijito, ¿qué iba yo a creer? ¿Qué iba yo a pensar? O de todas formas somos limitados en ese bien decir y querer bien actuar. Pero es que la bendición para la que Dios nos reúne al comienzo de este año, como en las etapas fundamentales de la vida, es: invoquen mi nombre. ¿Cómo es? O sea, en el nombre, en el poder, en la presencia, en el actuar de Dios. Eso significa el nombre, el ser de Dios. El ser, el actuar, la misión de Dios. Y por eso comienza la bendición siempre proclamando el nombre de Dios. Yahvé, el que era, el que es, el que viene, el que nos permite el ser. El Abba Padre misericordioso, el que da el ser, de quien proviene toda dádiva y todo don perfecto. El Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El que te hizo, el que te bendice. Entonces dice: que Yahvé te proteja. Y siempre se comienza proclamando el nombre del Señor. Y después, ¿qué te dice? Hombre, no solo que te proteja, que te guarde, sino que ilumine su rostro sobre ti, que Él esté delante de ti y que tú estés delante de Él, que podamos vivir en presencia del Señor de la vida, que podamos vivir en presencia de aquel que permite el ser, y que Él nos mire con bondad, que Él nos mire con misericordia, que Él nos haga prosperar, que Él nos haga prosperar. Y después termina de nuevo invocando el santo nombre del Señor: que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. El shalom de Dios, la paz de Dios, que contiene en sí todos los bienes. Detrás de los distintos elementos de esta bendición, Dios nos quiere decir: te amo, te protejo, estoy contigo, siempre te voy a bendecir. Qué bueno que usted al comienzo de este año recibiera esa palabra del Señor sobre usted. Que quite todas las maldiciones de su vida. ¿Cuáles maldiciones? Las bobadas suyas que usted dice mal de usted. Yo no puedo, yo no soy capaz, pero es que yo tan pobrecito, pero es que yo tan tal cosa, pero es que yo tan tal otra. O como me dijo mi papá, a veces los papás muy brutos, las mamás, no los suyos sino los de otros, que dicen mal sobre sus hijos, que dicen cosas aterradoras sobre sus hijos.
te bobo, yo no sé qué, y esto, y después unas cadenas de insultos y de cosas sobre los propios hijos, y uno le va creyendo. O después las otras personas, o inclusive a nivel afectivo, cuántas veces has sido herido por aquella persona que amabas, a la que te entregaste, y entonces termina diciendo unas cosas bárbaras sobre ti, y entonces uno termina afectado. O la vida y la realidad de las frustraciones y de las experiencias que uno ha vivido, las experiencias que uno va viviendo, que le chocan ahí en el rostro, le enrostan su incapacidad, le enrostan sus errores, y entonces uno termina creyéndose el maldecir, el decir mal sobre la vida de uno. Por eso al comienzo de esta nueva etapa, lo primero que el Señor, repito, nos quiere decir: te bendigo, te amo. Y como decía allí el libro de la sabiduría en ese capítulo 11, pues es que inclusive porque nos ama nos perdona. Es que eso significa amar. Te perdono, te doy una nueva oportunidad, siempre tendré mis brazos abiertos para ti, y como en definitiva nos va a mostrar en su Hijo Jesucristo, estoy hasta dispuesto a pagar por ti. Te bendigo. Es lo primero. El Señor te quiere bendecir en este año. El Señor te quiere bendecir en este año. El Señor está comprometido contigo en este año. Amén. Vaya repitiéndoselo. Y a la gracia, es una expresión la más fuerte del cristianismo, nosotros lo utilizamos pues viniendo del griego charis, gracia, gracia. A la gracia, al don de Dios, se responde con gracia. A la bendición de Dios se responde bendiciendo. Por eso encuéntrese usted al comienzo de este año repitiendo muchas veces: gracias, gracias, gracias. Abra usted las puertas de la bendición, que el Señor ya las tiene abiertas de par en par. Ya tiene abiertas las puertas de la bendición para usted. No sea usted el que las cierre. No. ¿Y cómo se abre? Respondiendo a la gracia, dando gracias. Respondiendo a la bendición, bendiciendo. Esta es una puerta como de doble faz. De parte del Señor está abierta. Abrió los cielos en su Hijo Jesucristo y derrama sobre nosotros todo tipo de bienes. Pero uno de bobo se queda encerrado en sí mismo, trancado en sí mismo. Pudiera citar cualquiera de los eventos del Evangelio, que Jesús conversando con la samaritana, viene el Señor: si conocieras el don de Dios y lo que Dios quiere venir a regalarte, tal cosa. Y ella: pero es que vos quién sos, pero es que tal cosa, pero es que tal otra, pero es que en fin, así como remilgada como fulanita. Entonces ella quiere cerrar la puerta de la gracia a Dios, y el Señor toca y toca y toca y abre, hasta que por fin uno le abre. ¿Cómo se abre? Dando gracias a aquel que nos da todas las gracias, bendiciendo a aquel que nos bendice plenamente en Jesucristo. Por eso le digo, así como estamos aceptando ya al principio de este año la palabra de Dios, el oráculo de Dios sobre mi vida, y es: te bendigo y te protejo, te bendigo, ilumino mi rostro sobre ti y te quiero hacer prosperar. Yo soy bondadoso contigo, dice el Señor. Te bendigo, muestro mi rostro y te concedo la paz. Entonces, ¿qué le respondemos? Gracias. Gracias, gracias Señor, bendito seas. Lo primero, el Señor me está bendiciendo. Amén. Segundo, la bendición de Dios es especial y específica para cada uno. ¿Qué? ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Cómo es? Especial y específica para cada uno. Hay un montón y las fundamentales experiencias de bendición, lógicamente, son para todos: la salvación de Dios en Jesucristo, el don de su Espíritu Santo, la vida y todo un montón de bendiciones. Pero también sobre la bendición de Dios
tenemos que tomar conciencia que la bendición de Dios es especial y específica para cada uno. Vamos a comenzar a vivir pues el mismo año y quizás hasta en los mismos escenarios geográficos, sociales, políticos y cosas así. Pero una es la bendición que necesita el bebecito. Una es la bendición que en este momento está necesitando don Ángel David, de 6 meses. Otra es la bendición que está necesitando un niño de 5, 7 o 10 años. Otra es la bendición que está necesitando el adolescente. Otra es la bendición que está necesitando el hombre y la mujer ya maduros. Otra es la bendición que necesita el anciano. Y el Señor nos bendice especial y específicamente de acuerdo a lo que necesitamos. Para todos hay unas bendiciones especiales: su salvación, su amor, su gracia, la vida y otro montón. Pero es de tal forma el amor de Dios nuestro Padre y la bendición de Dios nuestro Padre siempre y ahora, para que lo haga realidad en este 2022, que a usted, que a mí, sabe lo que necesitamos en este momento. Les estuvieron repartiendo una hojita por ahí: año nuevo, vida nueva en Cristo. Y una de la primera pregunta es esta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque es que usted tiene que tomar conciencia desde su realidad, que es a usted en esa situación que lo va a bendecir. Su situación de hombre, su situación de mujer, su edad, su condición, su estado de vida, sus realidades con todas las yoidades de cada uno. Y por eso yo lo quisiera invitar a que estas reflexiones, a que esta oración, a que este venir a escuchar al Señor, este venir a recibir la palabra de Dios, el oráculo de Dios sobre mi vida de salvación, usted lo tome en serio. Y qué bueno que fuera anotando. Muchos son juiciosos y tienen su cuaderno de 2022 de la escuela o su agenda. Deje así. Y entonces vaya anotando: sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces lo primero fue eso: el Señor me quiere bendecir. Amén. Amén, que me quiere bendecir. Está comprometido conmigo. Está comprometido conmigo. Creerle eso. Segundo, es que esa bendición de Dios es como especial y específica. Especial y específica. Porque ya me entendió. Los que somos padres y tenemos realidades de relación, de ayuda con los hijos o con mucha gente, uno va aprendiendo, a veces a punto de golpes, pero uno va aprendiendo que lógicamente una cosa es la que necesita uno y otra cosa es lo que necesita el otro. Que lo que cada uno necesita es según su experiencia, según su momento, según su temperamento, según su situación, y que un buen padre, una buena madre, un buen pedagogo le tiene que dar respuesta a cada uno. A veces decimos: es que Dios no hace acepción de personas y le da todo a todos, los trata por igual. Si los tratara por igual sería un pésimo padre. ¿Cómo va a tratar a un bebé lo mismo que a un anciano? ¿Cómo va a tratar a un joven lo mismo que a un adulto? No, a cada uno según su necesidad. Por eso dice, y usted recuerda, allá en la primera carta a los Corintios, San Pablo, en el capítulo 12, cuando está hablando de la gracia, la charis, los dones de Dios, 1 Corintios, capítulo 12, que está hablando, dice: mire, en cuanto a los regalos de Dios, en cuanto a los dones de Dios, en cuanto a los carismas, así se dice en griego, carismata, en cuanto a los carismas, dones de Dios, no quiero que ignoren. Uno no puede ser ignorante sobre eso, comienza a decir. Pero más adelante voy al punto que quería, capítulo 12, en el versículo 7 dice: a cada cual se le regala la manifestación del Espíritu de Dios para el provecho común. ¿Cómo es? A cada cual se le regala el don, la manifestación del Espíritu de Dios para provecho común.
Y entonces estoy haciendo énfasis en este momento, en esta parte, la bendición que Dios tiene para mí en este 2022. Y entonces por eso es por lo que le pedí que escribiera quién soy yo. Y si no escribe y no toma conciencia de esto, ¿para qué te escribo si leer no sabes? Si usted no toma conciencia de esto, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo? Porque entonces todas las otras palabras que usted va a escuchar y tantas palabras que viene cuando venimos a recibir la palabra de Dios, el oráculo de Dios sobre nosotros, que es palabra viva, como tanta palabra que hemos escuchado, se nos resbala. No la tomamos en serio y parece como una semilla regada en un camino que todos la pisotean o en un camino estéril. No, va tomándola en serio. Entonces por eso le dije, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ahí en ese quién soy yo, usted en un ratico de esta mañana, en esos raticos de oración, va a colocar, sí, yo fulanito de tal, yo el condenado. Ustedes saben que tengo títulos nobiliarios. Entonces, yo fulano de tal, con tal edad, en tal estado de vida, en tal situación, con tales cosas, yo, porque es que es desde su especificidad como el Señor le quiere dar unas bendiciones especiales y específicas. Ve, mostrame lo que vos copiaste. Orina este. No, pues es que lo tuyo es lo tuyo. Pues claro, que el Señor nos ama, que el Señor nos creó, que el Señor todo eso sí, pero la situación tuya es muy particular y en esa especificidad el Señor te quiere bendecir. Que tomes conciencia de eso y que tomes conciencia allí y por eso es bueno escribir. Es bueno escribir porque uno tiene como contra qué confrontarse. Porque de aquí a media hora, de aquí a 2 horas, de aquí a 2 o 3 días, usted puede volver. Esto es lo que el Señor me dijo. Cuando comiencen a salir esos fantasmas de los demás, retomando las maldiciones y las situaciones críticas, usted va a volver sobre lo que el Señor le dijo. Nunca se me olvida, alguna vez estaba predicando, era en Perú, y entonces en el apartamento donde me recibieron, desde que entré, el adorno eran frases de las promesas del Señor sobre esa persona. Con eso había pintado la pared. Ese era el adorno. Y entonces no solo en la nevera y en tal cosa, sino que pasaba uno y hecho con arte, bien. Y entonces pasaba uno y en la pared, tal cosa, tal promesa de Dios. Y en tal cosa, tal otra, y tal. ¡Qué bien! Yo no sé usted qué tiene continuamente ante sus ojos. Eso es un poco lo que hacen los hebreos. Cuando a punto de los tefilín, entonces que van colocando aquí entre ceja y ceja, con la mesuzá a la entrada de sus casas. O sea, ¿qué es lo que hay que recordar? Uno, ¿qué es lo que me mantiene recordando? Ahí ve, lo último que me pusieron en tal cosa, en el WhatsApp, lo último que me pusieron en tal otra, lo último que dicen las noticias, a ver, ¿qué dijeron de mi tal cosa? ¿Qué dijeron de mi foto? ¿Qué dijeron de mi tal cosa? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué significa recordar? Pasar por el cordis corazón. En realidad significa mucho más, reactualizar. Sicarón, la expresión hebrea, reactualizar. Eso es lo que hay que celebrar. Eso es lo que hay que celebrar. Reactualizando, que el Señor me quiere bendecir. Entonces, ¿me quiere bendecir el Señor? Me está bendiciendo. Estoy vivo porque me va a seguir bendiciendo. Y la bendición de Dios es además ¿qué? Especial y específica. A cada cual. ¿A quién? A usted también. ¿Quién cree que el Señor lo va a bendecir muy especial y específicamente en este año? A ver, yo lo veo. Bueno, aquí dice, a tales menos a... No, a cada cual se le ¿qué? Se le regala. Ese es otro problema que tendríamos muy largo que hablar, que comprender. Nosotros nos hemos vuelto tremendamente comerciales.
entonces siempre estamos en una falsa justicia. Es que lleve para que traiga, tenga lo que merece, esto por esto. Sí, y en muchas cosas. Pero cuando se trata de Dios, es el don de Dios y el regalo de Dios. ¿Con qué voy a pagar la vida? ¿Con qué voy a pagar la salvación? Las cosas importantes no hay con qué pagarlas, mejor dicho, no porque no cuesten, sino porque cuestan tanto que no hemos sido redimidos, comprados, salvados con oro, con plata, sino a precio del amor de Dios que se vuelve hasta sangre entregada por mí, porque valgo tanto a sus ojos. Y entonces uno tiene que aprender a recibir de la gracia de Dios. A cada cual se le otorga, se le regala. ¿Qué? Esa manifestación, esos dones, esos carismas, esas bendiciones de parte de Dios. Amén. Y después termina diciendo, para provecho común. Y esto es interesante, y con esto voy a terminar. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y voy a poner como ejemplo al prototipo de la bendición en el Antiguo Testamento. El prototipo de la bendición en el Antiguo Testamento es nuestro amigo Abraham. Tanto que los israelitas, cuando quieren bendecir a alguien, por ejemplo en la Pascua, dicen que el Señor te bendiga como Abraham. Porque es el prototipo de aquel que recibió toda la bendición de Dios, de aquel que la supo aceptar, de aquel que le creyó, de aquel que le creyó a Dios. El que recibe, eso es creerle, aceptar, recibirlo, recibir la bendición del Señor. El prototipo en el Antiguo Testamento es Abraham, como el prototipo, el patriarca de la fe en el Antiguo Testamento es Abraham, y en el Nuevo Testamento es la Virgen María. Los prototipos de los que le creyeron a Dios. Nosotros decimos de los creyentes, y a veces no entendemos eso, es tan sencillo como eso. Es el prototipo de la que sí le creyó a Dios. ¿Usted es el prototipo de qué? Abraham es el prototipo, el tipo de lo que debe ser el creyente en el Antiguo Testamento, y por eso el prototipo del que recibe las bendiciones de Dios. Y María en el Nuevo Testamento, por eso dice: mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Bendita, 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 verajá, bendita la que recibe la bendición entre todas y entre todos los seres. Muy bien. Y entonces cuando en Israel quieren bendecir, dicen así: que el Señor te bendiga como Abraham, en todo, de todo y con todo. Esa es una bendición también muy típicamente judía. Pues resulta que escuchen esto que el Señor hace con Abraham, el que bendice. En el capítulo 12, precisamente comienza a narrar la vocación de Abraham. Dice así, capítulo 12, verso 1 y siguiente del Génesis: Yahvé Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y hay tantas cosas que tendríamos que detenernos. La historia, la vida de cada uno de nosotros, de esta creación, es la historia de las bendiciones de Dios. Eso es. Aun cuando uno no sea tan consciente, aun cuando uno no las vea, aun cuando uno, por ejemplo, diciendo sobre la bendita entre todas las mujeres, y como así que muy bendecida, bueno, no tuvo sino un hijo, y lo tuvo con ciertos problemas. Ya desde el principio casi que la matan porque decía que como así que hijo de quién era. Bueno, después, entonces cuando creció el muchachito, fíjese a lo que se dedicó y lo que decían de él. Y terrible cómo lo mataron. Y esa es la bendita.
Sí. Es que seamos bendecidos del Señor no significa que nuestra existencia esté metida en un estilo de urna contra todo, que no sintamos, que no veamos, que no pasemos por las experiencias del ser humano en la vida. No, no significa que seamos una piedra. Significa, por el contrario, que en medio de todas las situaciones, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las pruebas, en medio de todo esto, Dios está interviniendo para nuestro bien. Que en todas las cosas interviene Dios para nuestro bien. Que en todas las cosas es Yahvé, el que era, es y está presente. Entonces no es un estilo de protegernos y de preservarnos torpe, como que nos saca de todo y nos mete por allá en una urna, lejos de la realidad, lejos de la vida, lejos de todo. No. Significa que en todas esas situaciones que usted y yo como seres humanos vivimos, en todas las realidades que vivimos, en las crisis del crecimiento como ser humano, en las crisis de relación con los demás, en las crisis de la lucha por la sobrevivencia, en las crisis de la salud, en la crisis de todo, de las decisiones, en todo interviene el Señor para nuestro bien. Romanos 8:28 será. Él está interviniendo allí, actuando para tu bien. Eso significa el nombre de Dios, Yahvé, yo soy el que estoy contigo. Y ahí está, bendiciéndonos, actuando. Pues el Señor entonces, así como bendice a María, así como bendice a Abraham, te quiere bendecir a ti, nos quiere bendecir a nosotros. Por eso decimos que son prototipo, tipo primero de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Ese es el sentido de María, la Madre del Señor, y la más correcta mariología, como lo mostró el Concilio Vaticano II. Entonces, que la pone al final como tipo, modelo de lo que el Señor hizo en María para toda la humanidad, que también lo quiere hacer contigo y conmigo. Pues bien, me quiere bendecir como Abraham. Y me detengo en 2 o 3 cositas. Escuche lo que dice. Yahvé el Señor, Génesis 12:1, le dijo pues a Abraham, si dice Abraham, después es que se va a empezar a llamar Abraham. ¿Cómo así? Es que Dios está creando mi nombre. Dios me está pronunciando. Al principio se llamaba ¿cómo? Abraham. Después se llama ¿cómo? Abraham. Por lo que Dios hace en él. Mi Padre todavía trabaja. Mi Padre tiene las manos metidas en cada uno de nosotros, en nuestro barro, y nos está modelando, nos está haciendo, nos está creando. Ahora somos hijos de Dios por Jesucristo, pero todavía no se sabe, dice San Juan, lo que seremos, porque cuando lo veamos a Él, lo contemplemos, seremos semejantes a Él. Está actuando en mi vida, eso es una bendición muy grande. Lea conmigo pues para que no se duerma. Le dijo el Señor Yahvé a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Oíste cómo así? Sería largo de explicar, pero le hago el resumen. Es que usted se acuerda cómo era el papá de Abraham, Terac, y cómo era su tribu, y cómo era su familia, y qué era lo que pasaba. ¿Cómo eran? Unos idólatras. ¿Unos qué? ¿Y eso qué significa? Que fabrican dioses con su mano, con su pensamiento, semejantes a ellos, y se postran ante ellos, en vez de reconocer al único Dios verdadero. Y que terminan, como dice muy bien los salmos y la sabiduría en la Sagrada Escritura, terminan siendo como lo que construyen. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no actúan, no tienen corazón, no pueden hacer nada, simplemente se caen y se destruyen.
lógico, pero en cambio el Dios verdadero era antes de que todo fuese, es y permite el ser, ama y perdona, es el que me da la vida. Y por eso entonces el Señor le dice a Abraham, hermano, tiene que salir de toda esa realidad. Usted no puede quedarse en lo mismo de ellos. Si se queda en lo mismo de ellos, pensando como ellos, siendo como ellos, termina como. Y entonces por eso lo saca de esa realidad, de esa situación. Usted recuerde lo que le decía Jorge hace rato, cuando hablaba de la subida al Monte Carmelo sin maleta. ¿Se acuerda? Sin cargas, sin todo un montón de cosas que son las que no nos dejan tener vida. Y esta palabra es una palabra para nosotros, porque resulta que es una de las tantas formas como nosotros hacemos vana la gracia de Dios, vana las bendiciones de Dios. Cada año nos reúne y nos dice, te quiero bendecir, estoy comprometido contigo, y yo digo, sí, Señor. Y entonces a uno como que se le va acabando la mecha, más que las ganas de ir al gimnasio del gordo que hablé ahora. Tanto que por eso ya lo que los gimnasios en enero venden es simplemente, le reciben la plata de todo el año y le incluye que lo que quiera, pero sobre todo una foto al pie de las pesas, para que la conserve y la pegue por allá. Porque se trata es de perseverar. ¿Y qué nos impide recibir las bendiciones de Dios? Bendiciones de Dios que me quiere bendecir, cielo de Dios que está abierto para mí. Hombre, que yo quiero seguir viviendo en tierra de idólatras, en país de idólatras, en familia de idólatras. Y no se trata entonces simplemente de dejar todo externamente, sino de dejar internamente y no ser como ellos. Estar en el mundo sin ser, estamos en medio de un mundo idólatra. Eso tenemos que ser conscientes, que es un mundo idólatra, un mundo que tiene falsos dioses, un mundo que se postra y entrega su vida al dinero, al poder, al placer, a las ideologías y a tantas cosas. Estamos en medio de ese tipo de situación. Y entonces se le rinde culto a eso, ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Hay que dejar eso para recibir la bendición. Hay que dejar eso para recibir la bendición. Y entonces eso es lo que hace Abraham, le cree al Señor y se pone en camino. Y por eso dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, engrandeceré tu ser. Jesús, cuando hablaba de esto, le decía a los apóstoles, ustedes brillarán como las estrellas, brillarán como el sol, juzgarán a las naciones, realizarán el proyecto que Dios tiene sobre el humano, ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, eso es el proyecto que Dios tiene sobre usted y sobre mí. ¿Qué lo frustra? La idolatría, que termina uno como los ídolos, sin ver, sin oír, sin amar, sin ser humano, sino destruido como los que adoran los ídolos igual a ellos. Sería cuestión de contar miles y miles de historias desgraciadas. ¿Historias qué? ¿Qué significa eso? Sin la gracia, sin recibir la gracia. Pero usted y yo, ya que sabemos que Dios nos quiere bendecir, que la bendición de Dios es especial y específica para mí, queremos recibir su bendición. Te bendeciré y tú serás una bendición para los demás, empezando por tus seres queridos.